Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 288 y vamos a leer Marcos 6 a partir del versículo 7. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar ni pan, ni provisiones, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense ahí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. La muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas las partes, pues unos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían: es el profeta Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía: ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado a arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella, y Juan había dicho a Herodes: no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y al oírlo, se quedaron sin saber qué hacer. Herodes escuchaba a Juan de buena gana, pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y te juro una y otra vez que le daría cualquier cosa que me pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ni ellos tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron. Entonces todos los del pueblo comieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: ¿quieren que vayamos a comprar pan con el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los pescados. Mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos.
Todos comieron, quedaron satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús se había quedado solo en tierra y vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando vieron andar sobre el agua pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Jesús sana enfermos en Genesaret. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Lucas 9, del 1 al 17. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta donde se vayan del lugar. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él, sacúdanse el polvo de los pies para que les sirvan a ellos de advertencia. Salieron pues y fueron a todas las aldeas anunciando la buena noticia y sanando enfermos. Incertidumbre de Herodes. El rey Herodes oyó hablar de lo que sucedía y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado, otros decían que había aparecido el profeta Elías, y otros decían que alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo, yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este a quien oigo contar tantas cosas? Por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Jesús da a comer a una multitud. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolos aparte, se los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, los siguieron y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó enfermos. Cuando comenzaba ya a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron, despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y en los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ellos contestaron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, háganlos sentarse en grupos como de 50. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y miró al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha y recogieron en 12 canastos los pedazos sobrantes. Juan 6. Jesús da de comer a la multitud. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca de Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio a mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco.
Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en el lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Jesús camina sobre el agua. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en una barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. La gente busca a Jesús. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que ahí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron a la ciudad de Tiberia, a un lugar cercano de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm a buscarlo. Jesús, el pan de la vida. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece, que les es de vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que Dios quiere que crean en que aquel que ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino mi Padre, quien es el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como yo les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que el Padre me da, viene a mí, y a todos los que vienen a mí no los echaré fuera, porque yo he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Y Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron.
porque yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros cómo puede darnos de comer de su propia carne. Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él de la misma manera en que él se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús les enseñó estas cosas en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabras de vida eterna. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he hecho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que lo iban a traicionar, y añadió: por eso les he dicho que nadie viene a mí si el Padre no lo concede. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. Jesús les contestó: no los he escogido yo a ustedes 12, sin embargo uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 288. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.